Un saludo para cada uno de los que en este momento nos escuchan. Hoy vamos a continuar con el estudio de nuestra serie Elías viene primero, preparándonos y ayudando a preparar a otros para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy comenzamos con nuestro tema número 5 y vamos a continuar siguiendo la secuencia de este estudio. Quiero allí invitarles a orar para comenzar. Oramos. Querido Padre Celestial, en esta hora nos disponemos a abrir tu palabra, cual alumnos que queremos ser enseñados por ti. Queremos, oh Padre, aprender en qué consiste la preparación para tu segunda venida y para los eventos finales y para morar finalmente con Cristo por la eternidad. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo, quien dio estos mensajes, pueda en esta hora venir a explicárnoslos para que nuestra mente los pueda asimilar, los pueda grabar y puedan producir el efecto que tú te has propuesto que hagan en nuestro corazón. Por favor, Señor, acompáñanos y dirígenos. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, el último tema estuvimos hablando acerca de qué fue lo que rechazaron los judíos al rechazar el ministerio y el mensaje de Juan el Bautista. Y nos dimos cuenta que rechazaron la obra de preparación del Espíritu Santo que comienza en el corazón. Y solamente aquellos que lo recibieron fueron los que aceptaron a Jesús. Y los que no lo recibieron fueron los que rechazaron a Jesús. Ahí estuvimos hablando acerca de los mensajes de Juan que tenían el propósito de hacer una obra en el corazón. Si alguno de ustedes no ha escuchado ese tema, puede ir al tema número 4 y allí repasar o estudiar la obra de Juan el Bautista en ocasión de la primera venida de Jesús. Así que, pasando ahora de Juan el Bautista, habiendo ya estudiado su ministerio, sus mensajes y la obra que éste debía hacer, allí en pantallas ustedes pueden ver que la obra que fue hecha antes de la primera venida de Jesús consistía en preparar a un pueblo para recibirle. Y finalmente vamos a cerrar esa parte de la historia y ahora necesitamos avanzar a nuestros días. Nosotros que estamos viviendo previos a la segunda venida de Cristo, ¿qué obra debe ser hecha? ¿Quién la hará? Y vamos a recordar las palabras que leímos al comienzo de toda esta serie, que se encuentran en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y en la matutina, La Fe por la cual vivo del 11 de octubre, nos decía, las palabras finales de Malaquías son una profecía acerca de la obra que debía ser hecha antes del primero y segundo advenimientos de Cristo. Y ya estudiamos la obra que se hizo antes del primer advenimiento.
ahora necesitamos saber quiénes son los que han de hacer la obra antes de la segunda venida de Cristo. Y basándonos en la historia de Juan, vamos a leer en el libro Obreros Evangélicos, página 56, la siguiente cita. En este tiempo, ¿cuándo? En este tiempo, justamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, se ha de hacer una obra como la de Juan el Bautista. Dios llama a hombres que preparen un pueblo para que subsista en el gran día del Señor. Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Justamente antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué obra debe ser hecha? Se ha de hacer una obra como la de Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la obra que hizo Juan? En Lucas capítulo 1, versículo 17 lo leímos, preparar a un pueblo. Y aquí en Obreros Evangélicos nos dice que Dios llama a hombres que preparen un pueblo para que subsista en el gran día del Señor. Y tenemos otra cita más en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 16, que nos confirma lo mismo. ¿Cuál es nuestra obra? Es la misma que fue dada a Juan el Bautista. Leemos una cita más. Deseado de todas las gentes, página 76. Como profeta, Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Noten cómo lo repite en una y otra parte, diciendo lo mismo. Otra cita más. Se encuentra en el libro La Temperancia, página 81. Y dice, la obra de Juan fue predicha por el profeta Malaquías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5 y 6. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver la gente a la sabiduría de los justos. Era un representante de los que viven en los últimos días, a quienes Dios ha confiado sagradas verdades para presentar ante la gente y preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Una más. Se encuentra en la matutina Maranata, el Señor viene, del 14 de enero, y lleva por título La profecía de Elías. Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. La obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo.
Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Así que vemos hasta aquí que la misma obra que se hizo antes de la primera venida de Jesús es la obra que debe ser hecha antes de la segunda venida de Jesús. Y en una palabra que abarca todo lo que debe ser hecho y que todas las verdades que Dios ha dado para esa obra de preparación, todas las verdades conllevan a que se dé la preparación de un pueblo para cerrar la historia de este mundo. Sabemos por la profecía que estamos viviendo previos a la segunda venida de Cristo. Y queremos dejar claro de que estamos viviendo realmente previos en el tiempo de la segunda venida de Cristo con un extracto, con una porción bíblica que se encuentra en Apocalipsis. Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis, capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis capítulo 10 se encuentra la visión que tuvo Juan del ángel con el librito. Todos estamos familiarizados con este capítulo, el capítulo 10 de Apocalipsis. Ese capítulo, resumiéndolo rápidamente, nos dice que Juan tuvo una visión donde vio a un ángel que tenía un pie sobre el mar, otro sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Y este ángel tenía un librito abierto en su mano. Y Juan va al ángel para que le dé el librito en el versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Históricamente sabemos que este suceso ocurrió el 22 de octubre de 1844. Ese mensaje contenido en el librito que se comenzó a predicar para ese tiempo, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué comenzó a predicarse en cuanto a lo que iba a ocurrir finalmente, la última fecha, que se acomodó, que se ajustó, que se encontró, que fue el 22 de octubre de 1844? ¿Cuál fue el mensaje que comenzó a circular por todas partes? Que Cristo Jesús iba a venir por segunda vez a la tierra. Y sabemos que ese no fue el evento. Y lo que realmente sucedió, ese es motivo de otro estudio. Lo que aclaró el chasco fue el asunto del santuario. Y en algún momento llegaremos al santuario. Y la obra que Jesús comenzó a hacer no era venir a la tierra, sino comenzar a hacer una obra en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Pero notemos lo que dice el versículo 11. Después que Dios aclara el chasco, ahí hay toda una secuencia de eventos en la historia. Después que Dios aclara el chasco y les hace ver a los fieles que quedaron que Jesús no era que iba a venir a la tierra, sino que comenzó a hacer el último acto de su obra de salvación. Entonces, al entender todo eso y al revelárseles toda una serie de verdades de ahí en adelante, las verdades que iban a
a ayudar en la obra final de preparación, en el versículo 11 de Apocalipsis 10 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es que necesario que profetices otra vez. Ahora, esa expresión que profetices otra vez está sugiriendo que lo que se estaba profetizando antes tenía que profetizarse otra vez. Es decir, el mensaje que se estaba predicando tenía que predicarse ahora sí, otra vez, con la autoridad divina, con el sello de la aprobación divina, de que ahora sí ese era el mensaje autorizado por el cielo. Y lo que se estaba predicando era que Cristo iba a venir. No vino, ahora el cielo le comisiona a ese grupito de fieles que quedó y que entendió lo que sucedió, a ese grupito se le comisiona, ahora sí, predícale a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que Cristo ahora sí viene pronto. Y junto con el mensaje de la segunda venida, también se le encomendó el mensaje de preparación. Ahora vamos a ver cómo con la historia de Juan se nos va a empalmar con la historia, con lo que debe suceder en nuestro tiempo. Leímos, basados en la historia de Juan, las citas que leímos, que Juan representa a aquellos que han de preparar a un pueblo. Lo primero que queremos llamar la atención es que esta es la línea de tiempo, ya aquí es la primera venida de Jesús, que ya fue historia. Antes de la segunda venida de Jesús, la obra que hizo Juan, ahora se nos dice que Juan representa a aquellos. Ya sabemos que después de 1844, el grupito de fieles que quedó después de ese chasco, de esa decepción, porque muchos salieron, ese grupito a quien Dios le aclaró el chasco con el asunto del santuario, se le comisionó que predicara el mensaje de la segunda venida junto con la preparación. Y Juan dice, representa a aquellos. Y de ese grupito de fieles es de donde va a nacer la Iglesia Adventista. Iglesia Adventista del Séptimo Día. De ese grupito surge la Iglesia Adventista. Y Juan dice, el deseado de toda la gente dice, y las citas que leímos, que representa a aquellos, está usando plural, a aquellos que han de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y lo repite en varias partes, aquellos, los, plural. Pero surge una pregunta. ¿Será que inicialmente la profecía se cumple en una persona? ¿Una persona? Porque Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6
Dice que he aquí yo os envío el profeta Elías. Está hablando en singular, una persona. Y en el primer cumplimiento, antes de la primera venida de Jesús, se cumplió inicialmente en una persona, Juan el Bautista. Luego Juan el Bautista tuvo sus discípulos, sus seguidores, y los que le recibieron a él entonces les dirigió a Jesús. Esta pregunta es importante para que nosotros podamos seguir entendiendo el desarrollo de esta importante profecía. ¿Representa a aquellos? ¿Será que puede o se cumple inicialmente en una persona? Ahora, ¿por qué les digo esto? Cierta vez estaba leyendo el libro Testimonios para los Ministros y me encontré con la siguiente cita que vamos a leer. Allí está, Testimonios para los Ministros, página 475. Dice que el cielo nos guíe. Y dice allí, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora noten lo que dice, alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Entonces tenemos que Juan representa a aquellos, plural, pero también la inspiración dice que alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías. Necesitamos, para entender, hermanos, necesitamos por eso ubicarnos en el periodo de 1844, lo que sucedió allí. Y ya leímos en Apocalipsis 10 el evento del chasco. El chasco estaba profetizado. Y después que se da el chasco, entonces el grupito que quedó, Dios tuvo que intervenir. ¿Y cómo intervino Dios? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice allí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Este texto de Apocalipsis 12 que nos habla de la mujer y el dragón, ¿se acuerdan que la mujer huye al desierto en el versículo 14, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Cuándo termina ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Son los 1260 días de la persecución papal. Terminan en 1798. 1798, como para hacerle un seguimiento a la historia del pueblo de Dios en el tiempo. Y después de ese tiempo es que sucede el evento del chasco y sucede el evento de la aclaración del chasco, y cuando el asunto del santuario celestial, porque aquí, hermanos, les confieso, empiezan a converger muchas verdades. Entonces uno tiene que seguir un orden para no perderse. Entonces, el asunto del santuario celestial
fue lo que aclaró el chasco. Y en el santuario celestial ellos pudieron entender la obra de Cristo como sumo sacerdote, que ingresó al lugar santísimo para comenzar la obra de la purificación del santuario. Y la purificación del santuario conlleva una obra de investigación, una obra de revisar los libros de juicio. Todo eso es motivo de otro estudio. Y cuando este grupito fueron inducidos a estudiar más de cerca el asunto del santuario, en el santuario ellos pudieron ver otras verdades, como la ley de Dios contenida en el arca, el maná, la vara de Aarón, y comenzó una revelación, un esclarecimiento de verdades bíblicas a partir del santuario celestial. Pero ¿qué queremos resaltar en este momento con respecto a la pregunta que hicimos? La profecía dice que alguien debe venir, pero también se nos dijo que representa a aquellos. Resulta que con la nueva experiencia que comenzó a tener este grupito después del chasco, en Apocalipsis 12, 17, después del año 1798, nos está conduciendo cada vez más cerca, 1844, dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuándo se dieron cuenta los fieles de Dios de este periodo de la historia que la ley de Dios estaba vigente? Después del chasco, cuando entendieron la obra de Jesús en el santuario celestial, vieron la ley de Dios allí contenida dentro del arca, y vieron el sábado y comenzaron a ver una sucesión de verdades. Por eso cuando aquí dice que el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero miren lo que añade: y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Estos son textos conocidos por nuestra iglesia. Dice, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Yo me postré a sus pies, dice Juan, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De la profecía. Después del chasco, Dios decide otra vez utilizar el don de profecía. Ahora la pregunta es, ¿y a quién utilizó Dios para darle el don de profecía? Dios utilizó a alguien. ¿Cómo se llama esa persona? Elena G. de Guay. Elena de Guay. Y la cita que leímos en Testimonios para los Ministros, cuando dice que alguien ha de venir, no nos deja solamente con esa información y como si estuviéramos deduciendo, porque necesitamos seguir estudiando los acontecimientos de la historia. Dios levanta el don profético precisamente cuando este grupito a quien se le revela el asunto del santuario va a darle origen a la iglesia adventista del séptimo día, aunque el movimiento adventista comenzó
desde antes. Tengan en claro esa diferencia. El movimiento adventista comenzó con la predicación de Guillermo Miller al predicar la segunda venida. En el conflicto de los siglos se les conoce como el movimiento adventista o el movimiento millerita. Y la iglesia adventista se organiza ya después. Así que Dios decide levantar el don de profecía en este comienzo de la iglesia. ¿Y para qué levanta Dios el don de profecía? Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Ahora vamos a leer la siguiente cita. Porque Dios levanta el don de profecía en cumplimiento inicial de la profecía de Malaquías. Dios desea preparar a un pueblo, guiarlo en la obra de preparación para que pueda preparar a un mundo, y tiene entonces que darle las verdades que lo van a ayudar a preparar. Ahora, en ese mismo libro, Testimonios para los Ministros, hay un apéndice que nos va a dar respuesta a quién hace referencia ese alguien. Aquí tenemos la foto del apéndice. Vamos a leerlo. Página 475. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Estas palabras han sido aplicadas equivocadamente por algunas personas que pensaron que alguien habría de aparecer con un mensaje profético después de la vida y la obra ¿de quién? De la hermana White. ¿A quién entonces está haciendo referencia ese alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías? Ese singular, ese alguien, esa persona a la que hace referencia Malaquías, mis apreciados hermanos, hace referencia a Elena de White. Y la historia después del chasco nos confirma que el don de profecía se levantó, Dios lo levanta en la persona de Elena de White. Cuando uno sigue leyendo todo el párrafo del apéndice, leamos la siguiente parte porque ahí no queda todo. Esto tiene que quedar bien consolidado porque queremos saber quiénes son los que han de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes son aquellos? Y cuando uno sigue leyendo allí el artículo, dice, el comentario dice, los 3 párrafos que comprenden este artículo titulado Que el cielo nos guíe, constituyen solo una pequeña parte del discurso dado por Elena G. de White en Battle Creek, Michigan, en la mañana del 20 de enero de 1890. Al ser publicado en la Review and Herald del 18 de febrero de 1890, apareció con este título: ¿Cómo hacer frente a un controvertido punto doctrinal? Así que, donde está contenida esta cita, el artículo fue publicado en la Review and Herald. Pero no solamente fue publicado en la Review and Herald, sino que también, dice más adelante, otros extractos de este artículo, usados para completar ciertas páginas de esta obra, pueden encontrarse en las páginas, y menciona varias páginas. Ahora miren lo que dice. El artículo ha sido reproducido totalmente en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 65. Y entonces me fui al Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 65, cómo hacer frente a un punto de doctrina controversial.
y encontré lo siguiente, hermanos. Ustedes lo pueden corroborar, necesitan corroborarlo. Es más, yo les animo para que ustedes busquen en el libro digital o si lo tienen físico, Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 65. Vayan y compruébenlo por ustedes mismos. Y en ese capítulo hay varios subtítulos, entre ellos el que aparece allí en la foto. Juan, llamado a una obra especial. Y después dice la obra especial de Elena G. de White. Qué interesante. Entonces, ¿en quién se cumple inicialmente la profecía de Malaquías antes de la segunda venida de Cristo? Mis apreciados hermanos, se cumple inicialmente en Elena de White. La profeta que Dios decide levantar para poderle canalizar, ella va a ser el canal a través del cual Dios va a instruir a este grupito, a este nuevo movimiento, del cual surge la Iglesia Adventista para capacitarle y prepararle para la obra a la cual fue llamada la Iglesia Adventista. Y vamos a mirar los mismos paralelos de lo que sucedió con Juan el Bautista, son los mismos paralelos de lo que sucedió con Elena de White. ¿Se acuerdan que hablando acerca de Juan el Bautista, el Señor Jesús dijo de Juan en el capítulo 11 de Mateo, versículo 10. Bueno, en el versículo 9 Jesús dice, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi ¿qué? Mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora miren cómo Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 36, ella dice, en mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? ¿Y qué respondía ella siempre? Soy la ¿qué? La mensajera del Señor. ¿Quién era Juan el Bautista? Dicho por Jesús. Jesús mismo dijo, yo envío mi mensajero. Ahora Elena de White dice, soy la mensajera del Señor. Pero ella sigue diciendo, sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Entonces empezamos a ver los mismos paralelos. ¿Quién escogió a Juan el Bautista? Fue Dios quien lo envió. ¿Se acuerdan? Vamos entonces a recordar en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan no se escogió a sí mismo, Dios lo escogió. Ahora, Juan pudo haberse negado, pero él decidió aceptar el cometido. Ahora, Elena de White pudo haberse negado, pero ella decidió aceptar el cometido. Hubo otros que sí se negaron. Antes de que Dios escogiera a Elena G. de White, quiso escoger a dos hombres antes, pero estos se negaron. Pero Elena de White no se negó. Y ella dice, mi Salvador me declaró que era su mensajera. Ahora, dice allí, tu obra me indicó es llevar mi palabra. Surgirán cosas extrañas y en tu juventud te consagro para que lleves el mensaje a los errantes, para que lleves la palabra ante los incrédulos
y por la pluma y de viva voz reproches al mundo las acciones que no son correctas. Exhorta usando la palabra. Haré que mi palabra te sea manifiesta. No será como un idioma extraño. En la verdadera elocuencia de la sencillez, con la voz y por la pluma, los mensajes que te doy se oirán de parte de alguien que nunca ha aprendido en las escuelas. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? ¿Se acuerdan que en las instrucciones del ángel, uno de esos componentes de las instrucciones tenía que ver con la educación de Juan, y los padres se alejaron a un lugar apartado y Juan no estudió en las escuelas rabínicas de su tiempo? Y aquí vemos un paralelo con Elena de White. Ella no aprendió en las escuelas lo que Dios le mostró. Ella no fue a alguna escuela de teología, ella no estudió teología. Ella fue instruida directamente por Dios, igual que Juan el Bautista. Fue instruido por medio de sus padres con los mensajes que Dios les dio. Y Elena de White ahora está siendo instruida por Dios. Mi espíritu y mi poder estarán contigo. Ahora, ella sigue diciendo ahí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 40, me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado ¿qué? Mucha atención a esto. ¿Qué le confió a Elena de White Dios para su pueblo? ¿Y qué dice ella? El Señor le ha confiado mensajes para su pueblo, hablando de ella. Me considero como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. Entonces ahora vamos rastreando los mensajes, porque estudiando este primer cumplimiento de la profecía de Malaquías en Elena de White, nos va a colocar la base para la siguiente pregunta, o para la pregunta que vamos a después a estudiar. Si la misma obra que hizo Juan el Bautista debemos hacerla nosotros, la misma preparación que tuvo Juan debemos tenerla nosotros. Por eso nos gastamos tiempo, hermanos. Los primeros temas que se estudiaron fueron hablando acerca de la preparación que debía tener el que iba a preparar. Y yo les animo para que vuelvan a escuchar esos temas, porque si la misma obra debe ser hecha ahora por nosotros, entonces la misma preparación que tuvo Juan debemos tenerla nosotros. Y esas preguntas van a quedar respondidas claramente. Y por eso comenzamos mirando en quién se cumplía inicialmente esta profecía, porque así como Juan fue preparado por sus padres, y los padres fueron preparados ¿por quién? Por Dios. Ahora nosotros que queremos preparar, que hemos sido llamados a preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo, ¿quién nos va a preparar a nosotros? Obviamente Dios. La pregunta es, ¿y por qué medio Él nos ha enviado los mensajes que nos van a preparar? Y ahí es donde entra el don profético, Elena G. de White. Porque aquí ella dice que el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. Por ella es que Dios ha canalizado las instrucciones del ángel. Y vamos a ir mirando cada vez más con detalle los mismos paralelos. ¿Qué mensajes recibieron los padres de Juan para preparar a Juan? Vimos que dentro de las instrucciones del ángel estaba el mensaje de la verdadera educación y el mensaje de la reforma pro salud. Se resaltan esos dos. Ahora miren lo que sigue diciendo aquí en la cita.
el Señor me dio gran luz acerca de ¿qué? De la reforma pro salud. Junto con mi esposo había de efectuar obra médico-misionera. Había de dar ejemplo a la iglesia, llevando a los enfermos a mi hogar y cuidando de ellos. Esto he hecho dando a mujeres y niños vigorosos tratamientos. ¿Se acuerdan que los padres de Juan recibieron un mensaje, un discurso sobre la reforma pro salud? Y también dice que un mensaje de temperancia, ahora ella aquí continúa diciéndolo. También debía hablar sobre el tema de la temperancia cristiana, como la mensajera señalada por el Señor. Me ocupé vigorosamente de esa obra y hablé a grandes congregaciones sobre temperancia en su sentido más amplio y verdadero. ¿Se dan cuenta? Juan el Bautista, sus padres reciben el mensaje de educación, de reforma pro salud, de temperancia, y a través del don profético Dios también le da a Elena G. de White un mensaje sobre la reforma pro salud, le da el mensaje de la temperancia, y todo esto, ¿a dónde creen que va a apuntar? A la preparación de los que han de preparar. Sigue diciendo en la última parte, se me instruyó que siempre impresionara a los que profesan creer la verdad con la necesidad de practicar la verdad. Esto significa santificación, y la santificación significa el cultivo y desarrollo de cada talento para el servicio del Señor. Así que aquí se nos introduce ahora el tema de la santificación. Y la santificación tiene que ver con la preparación para la segunda venida de Cristo. Y se nos va mostrando la relación que tienen los mensajes que Dios nos ha enviado con la preparación del corazón. Así que estamos colocando el fundamento del don profético. Ya dijimos que esto nos va a llevar a mirar si la misma preparación que tuvo Juan la vamos a tener nosotros, pero también nos va a llevar que si Dios envió a Elena de White como envió a Juan el Bautista para preparar a un pueblo, los que rechazaron a Juan, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. Entonces, hermanos, los que rechacen el don profético y sus mensajes van también a fallar en la obra que Dios le ha encomendado a su pueblo. Solo los que presten atención a las instrucciones del ángel podrán ser usados por Dios para esta obra final. Por eso vamos a seguir leyendo. Ella dice, en el mismo mensaje Selectos tomo 1, páginas 63 y 64, la responsabilidad de mi obra es preparar a un pueblo que esté en pie en el día del Señor. Ahora, ¿están viendo la relación? Juan representa a aquellos que han de preparar a un pueblo, pero ahora Dios nos está diciendo, pueblo mío, pero tú vas a ser preparado por el Elías por el cual yo he canalizado las verdades que te van a preparar. Por eso, Elena de White es el canal por el cual Dios nos va a enviar las instrucciones que nos han de preparar para nosotros entonces preparar. En un sentido, como haciendo una aplicación, es como si Elena de White viniera a ser como una especie de mamá espiritual. ¿Se acuerdan que a Juan, a quienes Dios utilizó, fueron a sus padres? Y ellos fueron los que prestaron atención y cumplieron fielmente su obra de cooperar con Dios en preparar en Juan para esa misión. Bueno, en un sentido, haciendo una aplicación, es como si Elena de White recibe los mensajes que Dios le envía para su pueblo, para sus hijos, nosotros somos sus hijos, y ahora Dios nos quiere educar a nosotros de acuerdo a las instrucciones que le dio a Elena de White, como si ella fuera una especie como de la mamá espiritual. ¿Estamos dándonos cuenta de la misma relación?
Esa es la obra de ella, preparar a un pueblo. Decid a los miembros de iglesia que hay necesidad de una cabal consagración a Dios. Es nuestra mayor preocupación hoy día que nuestras vidas sean refinadas y purificadas y que reflejemos la semejanza divina. Esto deben experimentar todos los que se unan a la compañía de los que son lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Deben estar ataviados ¿con qué? Con la justicia de Cristo. El nombre de Cristo debe estar escrito ¿dónde? En sus frentes. Y aquí se nos va colocando cada vez más la base para estudiar la obra de purificación que debe ser hecha en el corazón. Y vamos a dejar hasta allí. Vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora para que luego podamos mirar cuál es el lugar que ocupa Elena de White en la obra de preparación del pueblo adventista, de todos los que queramos ser parte de lo que han de preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Y Dios primero quiere prepararnos a nosotros. Entonces, repasemos rápidamente. Juan el Bautista fue enviado antes de la primera venida de Jesús. Para la primera venida de Jesús había una profecía de tiempo. Y para la segunda venida de Jesús, después del chasco, ya no hay profecía de tiempo. Sencillamente se nos dice que estamos viviendo previos a la segunda venida. Dios, después del chasco, decide levantar el don profético para instruir a este grupo en la obra final de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Así que Elena de White va a ser esa pieza clave por la cual Dios nos ha enviado los mensajes bíblicos que nos van a ayudar a preparar. Para el próximo estudio vamos a mirar qué va a suceder si alguien del pueblo de Dios rechaza a Elena de White y sus mensajes, así como en el primer tiempo de la venida de Jesús rechazaron a Juan y sus mensajes. Y luego vamos a pasar a mirar si la misma preparación que Juan tuvo, entonces debemos tenerla nosotros. Nos vemos en el próximo estudio. Que el Señor les bendiga.